Gracias, mi Dios. Felicidades a todos por poder celebrar juntos, ¿verdad? Esta semana que viene, un día para recordar la importancia de dar gracias a Dios. Hoy vamos a tomar un descanso en la serie sobre el libro de los Hechos para hacer eso mismo, ¿verdad? Recordar lo que la palabra de Dios a través de su palabra nos enseña a ser personas agradecidas. Por eso titulé esta semana este sermón de este domingo, el beneficio de la gratitud. No porque la palabra de Dios hable sobre el día de Thanksgiving o el día de acción de gracia, ¿verdad? Porque no lo habla, pero sí es un día, sí es un tema que se repite una y otra vez en la palabra de Dios, y es esa postura, ese espíritu de vivir agradecidos, ¿verdad? Y tenemos muchas razones para estar agradecidos. Así que vamos a pasar esta semana a Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar en la página 1104. Si usted quiere usar una de las Biblias de la casa, vaya buscándolo en la página 1104. Si quiere buscar su propia, también puede buscarlo, o su teléfono. Y le iba a pedir un favor a las personas que están en el equipo de la hospitalidad, si le pueden ir entregando a una persona una tarjeta de oración, porque vamos a hacer un ejercicio a la medida que vamos pasando, vamos adelantando en este sermón. Nuevamente, el beneficio de la gratitud. En el contexto de esta carta, usted se va a dar cuenta, si no la ha leído, no la vamos a leer toda, pero si la ha leído en algún momento, el apóstol Pablo anima a los creyentes en Colosenses o Colosa a vivir en armonía, a vivir en paz, permitiendo cada uno de ellos, así como nosotros, que las enseñanzas de Cristo, el Evangelio, la buena noticia de Cristo, guíen sus interacciones y sus relaciones. Y este pasaje que vamos a leer, estos 5 versículos, enfatizan la importancia de la gratitud, aunque no es el tema principal de toda la carta, sí es un tema dentro del tema principal, y usted lo va a ver que se enfatiza el principio de la gratitud del Evangelio como principio general, y ese principio que todos, creo, la gran parte de nosotros conocemos, ¿verdad? Que es de hacer todo, ya sea en palabra o en obra, en el nombre de nuestro Señor Jesús, con un espíritu de acción de gracias. Este es el llamado de Dios, a través de Pablo, para nosotros, a tener un enfoque, podríamos decir, holístico o general, centrados en Cristo, y que eso abarque la manera en que pensamos, la manera en que hablamos y la manera en que nos comportamos. Vamos a orar, después nos ponemos de pie y vamos a leer juntos, porque es breve el pasaje, vamos a leer juntos el pasaje. Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias por permitirnos en esta mañana poder separar este día, este tiempo para exaltarte, para glorificarte. Ahora pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, mi Dios, que seas tú hablando a través de este inútil siervo, pero que tú a través de la gracia redentora de Cristo Jesús has depositado ese tesoro en un vaso, como dice tu palabra, en una vasija, Señor, para que no sea el hombre exaltado, sino que sea Cristo magnificado a través de lo que hablemos en esta mañana. Hoy podamos, Padre Santo, ese es el deseo tuyo y es tu corazón, que salgamos con un deseo más profundo de amarte a ti, de amar a nuestro prójimo. Y si por alguna razón, o si hay alguien entre nosotros, o es que nos está siguiendo a través de las redes sociales, que aún no te conoce como Señor, hoy pedimos, Padre, que sea el día que tú abras sus ojos, los ojos de su corazón, y quizás esté aquí con nosotros, Padre, que tú le regales la salvación, ese glorioso intercambio que cantamos y alabamos en esta mañana, que lo podamos creer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere y usted puede, amado hermano, póngase de pie y vamos a leer juntos en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Ojo, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando otra vez gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Esto es palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Wow, qué bueno, ¿verdad? Recordar este día, aunque sabemos que no se celebra en todos los demás países o otros continentes, pero que este día en este país, que es uno de los países más ricos, ¿verdad? Mundialmente, más poderoso, que hay que recordarle al ser humano que sea agradecido. Los doctores Robert Emmons y Michael McCollum de la Universidad de Miami, aquí no tan lejos de nosotros, profesores de psicología incluso, ellos hicieron un estudio hace poco porque ellos estaban interesados, miren qué irónico, interesados saber el papel que juega la gratitud con el estado emocional y el bienestar físico de las personas. ¿Y qué fue lo que hicieron? What did they do? They did a research, hicieron un estudio, escogieron personas al azar, o sea, sin saber quiénes eran, de diferentes lugares. They chose people randomly y los separaron en 3 grupos de personas. A un grupo le dijeron que se concentraran en los problemas, to concentrate on problems. El otro grupo le dijeron que se concentraran en las cosas por las cuales estaban agradecidas. They told that group, focus on the things that you're grateful for. Y al último grupo le dijeron que se enfocaran en las cosas diarias, o sea, las cosas cotidianas de la vida. Dice que el primer grupo se concentró en todo lo que salía mal y lo que les irritaba. The first group focused on everything that went wrong and irritated. El segundo, en cosas diarias de la vida, como por ejemplo, hoy salí a comprar un par de zapatos. Y el tercer grupo se concentró en las situaciones que mejoraban sus vidas, que los hacían sentir mejor. ¿Cuál es el resultado? ¿Se atreven a adivinar? What was the result? Bueno, los resultados dicen que las personas que se centraron en la gratitud eran más felices. The people that focused on things that they were grateful for were happier. Sus vidas tenían términos más favorables. Informaron de menos síntomas físicos negativos como el dolor de cabeza, resfriados. Se mantuvieron activos en muchos aspectos que eran buenos para ellos. Aquellos que estaban agradecidos simplemente disfrutaban de una mejor calidad de vida. Those who were grateful just simply had a better quality of life. Emmons, el doctor principal y profesor de psicología en la Universidad de California, dijo, esto no solo es algo que hace feliz a la gente, como una especie de pensamiento positivo o un optimismo, ¿verdad? Un sentimiento de gratitud realmente hace que la gente haga algo que se vuelve más prosocial, más compasiva. Pero esto no fue el caso de los otros 2 grupos que se enfocaron en todo lo que les irritaba o las cosas cotidianas. ¿Qué podemos resumir? Que aún las personas no creyentes entienden la importancia de la gratitud, porque ellos no son creyentes, pero qué interesante y qué irónico que hay que hacer un estudio para enseñarle a las personas a ser agradecidas. Y igual a nosotros, ¿verdad? Porque no es algo natural, es difícil ser agradecido. No es algo que por naturaleza nos surge. Por eso incluso un día al año se tiene que separar para recordarnos que hay que ser agradecidos. Amados hermanos, pero la esperanza que nos da la palabra de Dios, la esperanza del Evangelio, y si quiere apuntar, es como una idea central en esta mañana, es que en Cristo y a través de Él, nuestros corazones solamente pueden cantar con gratitud y una bendición radical. Solamente en Cristo y a través de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque este es un tema que vemos en la Biblia que aparece una y otra vez, ¿verdad?
Si usted ha leído, ha estudiado la Biblia, si no, le recomiendo que lo haga o se una con alguien que la quiera estudiar con usted y usted se dará cuenta que es un tema que se repite una y otra vez. Este mismo autor del libro a los Colosenses, por ejemplo, cuando le escribe a otra iglesia, when he writes to another church en la ciudad de Tesalónica, le dice algo muy similar. Y creo que ustedes, la gran parte de ustedes, la gran mayoría, está relacionado o ha escuchado este pasaje anteriormente. Miren lo que le dice a la iglesia en Tesalónica. Dice, estén siempre alegres. Oren sin cesar. ¿Ven la palabra subrayada? Den gracias a Dios en toda situación. ¿En cuáles situaciones hay que darle gracias? Dice, en toda situación. ¿Por qué? A veces la palabra muy común entre nosotros es decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, que sea la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. ¿Verdad? No es común entre nosotros, es un vernacular cristiano, pero ahí está claro, mi hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo y usted seamos agradecidos. Mire, ¿por qué? Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No, es simple, en toda circunstancia. También le dice a otra iglesia, el mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, he tells another church en Asia Menor, está conocida como la iglesia de Éfesos. Mire lo que le dice. El mismo autor, the same author, he says the same thing, dice, anímense unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales. Dice, canten. ¿Cuánto les gusta cantar? Amén. Alaben al Señor, dice, con el corazón, con todo su ser. ¿Y qué más es lo que dice? Ahí se lo subrayé. Dice, ¿cuándo? ¿Dando cuándo gracias? Siempre a Dios. O sea, ese siempre y en todas circunstancias no está determinado por mi circunstancia actual. Si mi circunstancia actual no es apta para yo dar gracias, Dios dice, no importa, tienes que dar gracias a Dios Padre por todo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta que estamos leyendo hoy, o ese pasaje en el capítulo 3, el apóstol Pablo vuelve y toca este tema. No, como le dije al comienzo, no es el tema principal de la carta que el Pablo le escribe a las iglesias en Colosa, pero sí es un tema dentro de la carta porque lo repite 3 veces en lo que acabamos de leer. Así que vamos a hacer un ejercicio entre nosotros. Vamos a hacer una tarea para ver si nos vamos preparando, ¿verdad? Para aquellos que quizás el jueves vamos a separar. Si no lo quiere hacer está bien, eso todo el mundo tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero para que usted recuerde ese día que tantos comemos, ¿verdad? Comemos tanto pavo, diferentes tipos de comida, nos llenamos de comida, pero que usted recuerde, o sea, empecemos desde ahora, que usted vaya apuntando las cosas por las cuales usted tiene que estar más que agradecido con el Señor. Yo le voy a dar simplemente algunas categorías y vamos a permitir que el Espíritu Santo, mientras vamos avanzando en el sermón, si Él nos da un empujoncito a todos en el corazón y le recuerda, escríbalo, cosas por las que debemos estar agradecidos. Por ejemplo, un miembro de su familia, un compañero de trabajo, un maestro en su vida, una experiencia, el poder ir a la escuela, su trabajo, el poder viajar a otro país, el poder estar en este país para nosotros que somos inmigrantes, ¿verdad? Es una categoría, un momento que usted estaba sufriendo y Dios lo consoló. Un regalo de una persona, una palabra de aliento, una llamada telefónica, un mensaje de texto de una persona, una buena noche de descanso para aquellos que quizás sufren de insomnio o que no pueden reconciliar el sueño, que haya podido descansar. Algo que le puede dar gracias. Una comida que pudo comer y que no podía comer antes y pudo comer. Gracias, Dios. O qué tal un regalo que haya cambiado su eternidad, ¿verdad? La eternidad del alma, la fe en Cristo, la palabra de Dios, el perdón de sus pecados, la muerte de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro paracleto, los dones del Espíritu Santo. Usted haya podido encontrar una iglesia en su comunidad, una comunión entre los santos. ¿Van escribiendo ya? ¿Tienen una idea?
Ok, ahora en adelante lo que quiero hacer es que les voy a dar unas hipótesis o unos principios de este pasaje en la Biblia y quiero que usted lo comparemos con nuestra propia vida y vamos a ver si aplica o no aplica a nuestra vida. We're going to compare those principles with our life and see if they actually apply in our lives. Entonces coja su bolígrafo, coja un papelito ahí y vaya apuntando. El primer punto que podemos ver para desarrollar eso, que en Cristo y a través de Cristo podemos tener corazones agradecidos y cantar y bendecir a Dios. Es lo primero que vemos en este pasaje, es que la gratitud fluye de la presencia de Dios. Dios nos bendiga, Ay, mis hermanos. Me cambiaron Queremos- las pantallas. Dios nos bendiga, mis Quitaron el hermanos. sermón. Ahí está. Ahí está en la pantalla si lo quiere escribir. La gratitud fluye de la presencia de Dios. Que no es natural, ¿verdad? No, es obvio que no es, por naturaleza no es natural ser agradecido. Por lo tanto, tiene que fluir de la presencia de Dios. Así como Jesús dijo en Juan capítulo 15, ¿verdad? Aquellos que conocen un poco de lo que es la agricultura y de la cosecha, Él dijo que yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿verdad? Pero el elemento de la rama, entre la vid y la rama existe lo que es la sábila, ¿verdad? Lo que alimenta. O sea, permanezcan en mí y darán mucho fruto. Por eso estamos diciendo que la gratitud fluye de la presencia de Dios. Miren en el pasaje lo que dice el versículo 15. No se lo voy a poner en la pantalla, pero usted tiene su Biblia, así que lea. Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Que gobierne en sus corazones. Esa palabra gobierne significa que Él señoree en nuestros corazones, que Cristo sea el Señor, el dueño, la autoridad de nuestros corazones, dice, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo. Y miren lo que dice al final, dice, y sean agradecidos. Nuevamente dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo. Aleluya, que habite en nuestros corazones la palabra de Cristo, que gobierne en nuestros corazones la palabra de Cristo. Vamos, si a usted le gusta tomar nota, mire la pantalla, más gratitud no vendrá a través de más adquisiciones. You are not going to be more grateful by having more, sino de una mayor conciencia de la presencia de Dios y de su bondad. Amén. Más gratitud no va a venir en su vida por usted adquirir más cosas. Decir, no, entre cuando yo pueda tener todo lo que yo quisiera tener y lo que yo tengo, entonces voy a ser agradecido. No. Va a venir agradecimiento. Usted va a aprenderemos a ser personas más agradecidas cuando tengamos una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y de la bondad de Dios en nuestra vida o para con nosotros. Amén. En esta mañana no quiero hablar de los beneficios terapéuticos de la gratitud, aunque hay muchos y son importantes, como vimos en el artículo, ¿verdad? Pero quiero hablar específicamente de la gratitud cristiana, o la gratitud centrada o impulsada por conocer y tener una relación íntima y amorosa con Jesús. Hay un autor maravilloso conocido como Robert Roberts. Él dice que existe un marco exclusivamente cristiano por la gratitud. O sea, hay una diferencia entre una persona que no ha conocido a Cristo y una persona que sí ha conocido a Cristo y la manera que se manifiesta la gratitud en la vida de esa persona. Porque tenemos o no tenemos motivos por estar agradecidos. Tenemos razones por estar agradecidos, ¿verdad? Todos los días. No solamente una vez al año, todos los días. Pero primero, hermanos, jóvenes, niños, adultos, creo que hay que definir qué es la gratitud, ¿verdad? ¿Qué es la gratitud? Déjeme intentar definirla. Yo creo que la gratitud es la percepción del bien. Gratitude is the perception of what is good. O sea que no se puede, de acuerdo a lo que entendemos en este pasaje, la gratitud no se puede fabricar con la fuerza de la voluntad, como lo hace mucha gente, ¿verdad? Uno no se puede esforzar así duro. Quiero ser más agradecido. No, la gratitud es un subproducto. It is a byproduct. Usted sabe cuando un vaso se rebosa, ¿verdad? Que usted le sigue echando y se rebosa.
la gratitud es el rebosamiento o el subproducto de la manera en que usted ve la vida, de la manera en que nosotros vemos la vida, el mundo. Y yo le voy a proponer 3 factores que tienen que ver con la gratitud. Y ahí vamos avanzando y terminamos en esta mañana. El primer factor para poder entender lo que significa la gratitud viene de la palabra latina o latín, que es la palabra bene. ¿Alguien habla italiano? Bene. Bene, tiene que ver con bueno, con bien, con beneficio. O sea, la gratitud siempre va a implicar estos 3 beneficios. Primero, la gratitud implica beneficio. Gratitude implies a benefit. O sea, para poder estar agradecidos, tenemos que recibir un regalo. Y cuando recibo ese regalo, debo de percibir que es algo bueno, algo que encuentro favorable. Porque si no, entonces no voy a ser agradecido, ¿verdad? Entonces, ese es el primer factor. Es percibir la bondad de un regalo. Si yo no percibo que algo es bueno para mí, o no lo encuentro favorable, yo no voy a ser agradecido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la palabra de Dios nos habla de muchos beneficios que Dios nos ha dado. Pero el problema es si yo lo considero bueno o no lo considero bueno. Bueno, por ejemplo, lo que dice el salmista, ¿verdad? El salmista en el Salmo 103, que es un pasaje que leemos, ¿verdad? Antifonalmente, cuando participamos de la mesa. Mire lo que dice el salmista. Alabe, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de ¿qué? De sus beneficios. ¿Cuáles son algunos? Él perdona tus pecados, Él sana tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro, Él te corona de gran amor y misericordia, Él te colma de bienes. ¿Están apuntando ahí las cosas que Dios hace por nosotros? Es la percepción para yo poder ser agradecido. For me to be grateful, I need to perceive that things are good. Tengo que percibir que las cosas son buenas para mí. La mayor parte de las veces tengo que admitir que somos ciegos a las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Tenemos que reconocer las cosas que Dios hace por nosotros. El segundo factor, hermanos, es que para poder ser agradecido tengo que entender que hay un benefactor. There is a benefactor. ¿Qué significa? La palabra benevolencia significa querer el bien. Más, la palabra benefactor está relacionada con la palabra que nosotros conocemos como factoría, ¿verdad? O fábrica. O sea, es alguien que hace el bien. Para estar agradecido, entonces, no solamente debemos creer que algo es bueno, ¿verdad? Que es un beneficio, pero que también no nos llega por accidente, ¿verdad? Que las cosas buenas en nuestra vida no nos llegan por casualidad, por suerte, ¿verdad? Porque el universo se unió o porque las estrellas se unieron. No, porque entonces no voy a ser agradecido. Vienen de alguien. Las cosas buenas, las bendiciones, vienen de alguien. Y vienen de un benefactor que tiene buenas intenciones y tiene, déjeme decirlo mejor, tiene las mejores intenciones para usted y para mí. Tenemos que entender que es un benefactor. Esta semana, amados hermanos, literalmente, y no le miento, no exagero, los que me conocen un poco mejor saben que yo no soy exagerador. Por las 57 iba entre las 6 y las 7 a comprar almuerzo el viernes para Matthew y para mí, que nos vinimos a la iglesia al Pollo Tropical. ¿Cuánto les gusta el Pollo Tropical? Ok, todo, Pollo Tropical. Literalmente me bajo del carro, camino hacia la puerta, abro la puerta y oigo que viene un sonido fuerte. ¡Pum! Termina un carro chocándose. Había chocado ya 3, 4 carros y terminó en la parte posterior de un van. La gente empezó a salir, caminar, así, decía, ¿pero qué pasó? Para hacer una larga historia corta, el hombre estaba borracho y se había quedado dormido. ¡Pum! Terminó contra un van después de chocar 3 carros en la 57 entre las 5 y las 7. ¿Sabes lo que me dijo Matthew? Papá, si solamente te hubieras demorado 2 minutos más aquí y hubieras salido 2 minutos después, hubiera sido tú y yo los que hubiéramos estado ahí. Yo no le puedo decir esto a una persona no creyente porque la persona dice, no, eso fue suerte, it was good luck, fue casualidad. No, es Dios.
Es el benefactor que tiene nuestros mejores intereses. ¿Por qué a mí no y por qué a otras personas? No sé, nunca lo voy a poder explicar. No tengo explicación. Pero Él es el benefactor. Amén. Y no solo lo digo yo, porque miren lo que dicen los autores bíblicos. Ellos entendieron algo que nosotros todavía estamos tratando de comprender. Miren lo que dice el hermano, medio hermano de Jesús, Santiago. Mire, dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Todo buen regalo, toda perfecta bendición desciende de lo alto. Amén. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales. No es casualidad, no es la suerte, no es que se unieron los universos o las estrellas, o porque ese día te levantaste de la cama con el pie derecho en vez del izquierdo. No. Entonces no vas a ser agradecido. No vamos a ser agradecidos. O no puede porque el karma, ¿verdad? Porque si esta semana me porté mejor que la semana pasada, por lo tanto esta semana Dios me protegió y la semana pasada... No, hay miles de cosas que usted y yo ni nos damos cuenta que pasan a nuestro alrededor. Un mundo espiritual oscuro que usted y yo ni lo podemos ver ni estamos al tanto y Dios está peleando nuestras batallas. Amén. Lo que nosotros a veces no lo vemos y por eso nos falta ser agradecidos. Es un Dios bueno que siempre nos está dando y siempre tiene nuestro mejor interés. Y el último elemento que no solamente tenemos que entender, es un buen beneficio, hay un buen benefactor, pero para ser agradecido tenemos que saber que hay un beneficiario de esos bienes que vienen de un benefactor. Ahora, ¿quiénes son esos beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que se benefician? Nosotros, amén. Iglesia, somos nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esos buenos regalos y dones de un buen Dios. Amén. Para que haya gratitud, mis hermanos, también tenemos que entender que nosotros como beneficiarios de esos buenos regalos, de ese buen Dios que tiene nuestros mejores intereses, tenemos que saber que no es algo que no lo hemos ganado, we haven't earned it, no lo hemos ameritado, ni tampoco no lo merecemos. Por eso el segundo punto que vemos en este pasaje es que la gratitud crece. La primera es que la gratitud fluye, ahora la gratitud crece en la humildad. Amén. La gratitud crece en la humildad. ¿Por qué digo eso? Acerquémonos otra vez al pasaje. Dice, por lo tanto. Cuando usted vea un por lo tanto en la palabra de Dios, usted siempre tiene que preguntarse por qué está ahí ese por lo tanto después de decir otras cosas. Porque en la literatura bíblica hay una dinámica que existe entre lo que son indicativos y imperativos. Indicativos describen quién usted y yo somos si hemos confesado a Cristo, y los imperativos nos dicen, ahora ve y haz de esta manera. Por eso dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios. ¡Wow! Oh my goodness. Si usted deja que esa palabra caiga sobre usted. ¿Escogido? ¿Yo? Yo, imagínense las personas que recibieron eso por primera vez. Yo escogido. Santo, yo amado. Ahora dice, revístanse. ¿Qué significa revestirse? O sea, quítese el ropaje viejo, ¿verdad? Como en nuestros hermanos cubanos que comen la ropa vieja, ¿verdad? Dice, quítese el ropaje viejo y vístase de ahora una nueva naturaleza. Y dice, afecto entrañable, paciencia, bondad y humildad. Humildad. Para creer que algo es bueno, que viene de un buen dador y que yo soy el beneficiario, comienza con la humildad. It begins with humility. Why? ¿Por qué? Porque si yo creo que me deben algo, si yo pienso, mi postura, mi manera de ver la vida es que yo me lo merezco todo, que todo me lo merezco y todo me lo tienen que dar. No sé por qué, pero todo me lo merezco, todo me lo tienen que dar y yo tengo todos los derechos del mundo. Nunca voy a ser agradecido. Jóvenes, niños, no lo merecemos todo. Nunca vamos a aprender a ser agradecidos.
Porque si yo tengo el derecho a todo, entonces no merezco nada. Y no voy a ser agradecido. Amados, si a alguien le regala un carro, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, un regalo gratuito y merecido que lo da un dador que no está obligado. Se le regala un carro a usted gratis. Tome, aquí está la llave, ¿qué es lo que usted va a hacer? Gracias. Estoy abrumado por la gratitud porque, ¿cómo? ¡Qué buen amigo eres! Me has regalado un carro, ¿verdad? Vas a ser agradecido, pero si la persona le dice, toma las llaves, here are the keys, pero me debes $25,000 en deuda, te metes en deuda, gracias, pero no, tú te lo ganaste porque tienes que pagar, tienes ahora una deuda por los próximos 5 años y que Dios te bendiga. No vamos a decirle gracias, ¿verdad? Gracias porque me ayudaste a firmar los papeles, pero no porque yo lo debo, o sea, no voy agradecido, no soy agradecido. Pero si es algo gratis, entiendo que no me lo merezco, entonces estoy agradecido. Y por naturaleza, como cultura, como sociedad, pensamos que nos lo merecemos todo. No sé si ustedes navegan, a veces prefiero que no lo hagamos y no es tan saludable navegar en las redes sociales. Vivimos en una cultura y una sociedad donde pensamos que todo lo merecemos, que tenemos derecho a todo. ¿Y qué pasa? Somos menos agradecidos. No siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué las personas que obtienen cada vez más muestran cada vez menos gratitud? ¿Ah? Cuanto mayor sea nuestro sentido de derecho, menos será nuestro sentido de gratitud, porque nuestra mente pecaminosa a veces nos lleva a pensar que somos merecedores, que otras personas son las que están equivocadas y que nos deben a nosotros, por lo tanto tenemos una deuda, deben de pagarnos porque nosotros nos merecemos. Es más, nuestra cultura, no sé si en sus países es así, pero en esta cultura ha llevado eso a una proliferación de demandas. Esto me llamó la atención, me causó gracia. La pelota, ustedes saben lo que es el béisbol, ¿verdad? La pelota, el equipo de las ligas mayores de San Francisco, los Gigantes de San Francisco, una persona demandó al equipo porque el Día de los Padres le dieron obsequios gratis a los padres. Y una persona que no era padre demandó al equipo porque se sintió discriminada. Una psíquica, ¿sabe lo que es una psíquica? Son noticias que yo digo, no pueden ser real. Una psíquica, una persona que supuestamente te lee las cartas. Se resolvió una disputa entre ella y su doctor de cabecera porque de $695,000 le dieron a ella, porque ella dice que su doctor de cabecera, al referirla a hacerse un CT scan, le impidió su habilidad de poder leerle la carta a las personas. Y demandó al doctor. Parece mentira, ¿verdad? Parece un chiste, pero búsquelo en Google para que usted vea que son cosas reales. ¿Somos una cultura o no somos una cultura que piensa que se lo merece todo? Por eso las personas demandan, quieren demandar por cualquier cosa. Por eso no podemos ser agradecidos. Amados, déjeme leerle esto. En el marco cristiano o para el cristiano, la ingratitud no es un problema psicológico. Así que no vaya a buscar al psicólogo porque usted no es agradecido. No es un problema psicológico. No es, ni es un empobrecimiento de su experiencia emocional tampoco. ¿Sabe qué es? Es pecado. Así de simple. Es pecado. Pablo nos dice incluso, y ahora vamos a ver en Romanos 1, que el sello de una vida opuesta a Dios, o sea, deben ponerlo de esta manera, no hay momentos en el que usted se parezca menos a Dios que cuando usted y yo somos desagradecidos. Así lo pone de simple. No hay momento que nos parezcamos menos a Dios que cuando somos desagradecidos. Si usted es padre, nosotros no queremos criar hijos desagradecidos, ¿verdad? Sería lo peor. Criar hijos desagradecidos. Pablo en Romanos 1, y lo voy a poner en la pantalla, habla de las personas que viven de opuestas, o sea, opuestas a Dios. Dice, mira lo que dice. Dice, a pesar de haber conocido a Dios. ¿Qué significa eso? A pesar de saber que estamos aquí no es por una conclusión o por los elementos que se juntaron o porque usted evolucionó a ser una persona que antes no era o pasó de un universo a otro. No, a pesar de que sabemos que es Dios, que creó el universo y creó el cuerpo del ser humano. Dice, no
lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se percibían que tenían el derecho y que les debían algo. No se veían a ellos mismos, dice Pablo, como personas que debemos de ser agradecidas con Dios en todo momento. Y la palabra que la Biblia usa para la ingratitud es la queja. La queja. ¿Te ha hablado con una persona alguna vez que todo el momento es quejándose? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, déjame decirte que estoy bien para no decirte que estoy mal. Todo el momento se está quejando. Eso es lo que la palabra describe como ingratitud. No porque lo diga yo. Mire, el apóstol Pablo, si usted quiere verlo en 1 Corintios, se lo dice a la iglesia en Corintios, pero se lo dice recordándole lo que le pasó a la nación de Israel. Si usted sabe un poco del Antiguo Testamento, sabe qué fue lo que le pasa a Israel, ¿verdad? Ellos salen de Egipto, van en camino hacia la tierra prometida, Dios le da sus promesas, los 10 mandamientos, pero llega un momento que ellos le dicen a Moisés, Moisés, tú nos sacaste aquí en el desierto para morir, para que nos muriéramos de hambre. Y si allá en Egipto comíamos un bufete, langosta, pepino, y eran mentiras. Era mentira, eran esclavos. No tenían nada de eso. Pero a veces la ingratitud nos nubla, ¿verdad? Distorsiona la realidad. Eran esclavos, pero querían regresar porque dice que era mejor. Y por eso Pablo dice en el versículo 10 del capítulo 10, le dice, no murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos. Y dice, y sucumbieron a manos del exterminador. ¿Por qué pasó? Una generación entera de los israelitas no entraron a la tierra prometida por la queja. Y por último, amada iglesia, la gratitud surge en la imperfección. Y ahí vamos ya aterrizando el avión. La gratitud surge en la imperfección. Por eso esa énfasis en todas las situaciones, en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en un mundo quebrantado. We live in a world that is broken. Vivimos en un mundo que no está de la manera que Dios quisiera que estuviera funcionando. Y vivimos en medio de personas quebrantadas, o sea, personas pecadoras. Por eso la gratitud surge en la imperfección. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. No lo tengo en la pantalla, pero búsquelo ahí en la palabra. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Dice, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, dice, vístanse, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que le está llamando el apóstol Pablo a decir, hacer entre los unos y los otros, y para nosotros también. Debemos de bendecir a Dios entonces por las personas, ¿verdad? Tanto las personas con las que nos llevamos bien y las personas con las que nos llevamos mal. La gratitud surge en la imperfección. Pero no solamente las personas, ¿verdad? Sino también las circunstancias difíciles, las circunstancias malas. Debemos decirle gracias a Dios. O bendice, alma mía, al Señor, como dice el salmista. Eso fue lo que entendió Pablo. Por eso él dice que en todas circunstancias, como un buen rabino, entendió que en todo momento había que levantar una bendición al Padre. Por eso es que él se lo repite a la iglesia y nos lo repite a nosotros. Una vida con Dios nos ayudará a aprender a estar agradecidos por las personas y por las circunstancias imperfectas. No debemos de tratar nosotros, de trabajar para sentirnos agradecidos como hacen las personas, ¿verdad? Que no son creyentes, sino que la gratitud debemos entender que es un subproducto, es el rebosamiento de una realidad espiritual. Para que entonces podamos orar y reconocer y orar de esta manera, Señor, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú llevas el peso de este mundo, the weight of the world lies on your shoulders, en tus hombros y no los míos. Señor, gracias porque estoy aquí, gracias porque estoy vivo, gracias porque tenemos cuerpo, gracias por este mundo, gracias por estas personas, gracias por Jesús. Amén.
Amados, si esperamos personas perfectas y circunstancias perfectas para comenzar a ser agradecidos, vamos a estar esperando mucho tiempo. Vamos a esperar mucho tiempo. Un buen rabino, lo uso a él como referencia, no es creyente en Cristo, pero ha dicho algo muy sorprendente. Dice, uno, como ser humano, está obligado a dar una bendición sobre el mal, así como también una bendición sobre el bien. ¿Por qué? No porque el mal o el sufrimiento sean buenos, porque sabemos que Dios está obrando para superar todas esas cosas y revertir todo el mal y hacer todo bueno cuando Él regrese en gloria. Pero Él nos recuerda que debemos de dar una bendición a Dios en todo momento, porque el peligro es que nosotros podemos caer en la tentación de estar agradecidos solamente cuando las cosas buenas llegan a nuestras vidas. Cuando las cosas malas llegan, a veces ni estamos en la iglesia o ya no queremos venir más a la iglesia. Pero cuando todo está bien, venimos a la iglesia y queremos que Dios nos dé más cosas, pero cuando no, ni queremos que nos llamen para invitarnos a la iglesia o a servir al Señor. Cuando hacemos eso, entonces nuestro umbral de gratitud se hace cada vez más alto y nos convertimos en personas desagradecidas. Amados, para ser transformados por Dios, eso significa aprender a ver las formas en que Dios actúa, incluso en las situaciones difíciles. Por eso cada uno de nosotros conocemos y nos gusta repetir ese versículo de que para los que aman a Dios, todas las obras, las cosas, obran para bien. Nos gusta, ¿verdad? Pero eso es poder entender y ser agradecido al Señor en toda situación. A veces habrá momentos difíciles, habrán pérdidas, habrán dolores, habrá momentos dolorosos que quisiéramos que no permita el Señor que pasemos por eso, pero a veces, yo diría más bien muchas veces, miraremos hacia atrás y podamos ver y vamos a ver que el Señor estaba en control en todo momento y diremos y vamos a decir, Señor, gracias por haberme dejado pasar por eso. La vida agradecida con Dios es la mejor oportunidad que jamás va a tener el ser humano para ser agradecido. Y por último debemos ser agradecidos por el regalo máximo, ¿verdad? ¿Y cuál es? El regalo máximo es Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador. Es el regalo máximo por el cual debemos estar todos agradecidos por su vida perfecta, su vida impecable, su resurrección, su crucifixión, su ascensión a la diestra de Dios el Padre, donde Él gobierna y donde ha prometido que va a regresar en gloria para consumar ese reino que ha sido inaugurado. Y podemos decir entonces, al final de nuestras vidas o en cada momento de nuestras vidas, gracias Señor por ese regalo incomparable. Tu muerte sacrificial y tu resurrección y haber muerto por nosotros como nuestro sustituto. Y podremos decir así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahí terminamos a la iglesia en Filipo. ¿Cómo le dice él? Miren lo que le dice. Porque todos preguntamos, todos queremos saber, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la fórmula? Yo quiero ser más agradecido, yo quiero vivir una vida llena de agradecimiento. Miren lo que él dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No solamente que se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús, pero Él está cerca para regresar. Está cerca para regresar, así que es un llamado. Pero no solamente eso, porque el apóstol Pablo cualquiera le hubiera preguntado, bueno, ¿cuál es el secreto, Pablo? Porque él dice en ese pasaje, si usted quiere buscarlo en el capítulo 4, él dice, he aprendido. 3 veces dice lo mismo. ¿Qué significa? Que no es obvio y no es natural. It's not obvious and it's not natural. Él ha aprendido, he learned. Mire lo que dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esa es la fórmula. ¿Cuál es el resultado? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hay un
si entiende un poco de la literatura y la gramática, hay una precalificación para que usted y yo podamos gozar de la paz que gobierna nuestro corazón y que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál es la precalificación? Dice, den gracias en toda situación, para que la paz de Cristo guarde y cuide nuestro corazón. Y usted sabe cómo termina él dejándonos a saber para que sepamos cómo podemos aprender a ser más agradecidos. Dice, no lo tengo en la pantalla, pero es el versículo 11, dice, digo esto, no porque esté necesitado, dice él, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. ¿Por qué, verdad? Porque no puede decir, bueno, no, tengo el auto, tengo carro, tengo éxito, tengo prosperidad, por lo tanto estoy agradecido y gloria a Dios que lo tengamos todas esas cosas, bienestar, salud física, emocional, lo tenemos, gloria a Dios, pero aún cuando esas cosas nos falten y muchas veces nos van a faltar a todos los que estamos aquí, nadie es exento de eso, aún en esas circunstancias, dice, he aprendido a estar satisfecho en todas circunstancias, porque dice, sé lo que es vivir en la pobreza. Dice él, sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada circunstancia, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo, dime ya por favor, ¿cuál es el secreto? Él dice, no hay otro método, no hay otra alternativa. No hay más yoga que usted pueda hacer, no hay meditación que usted pueda hacer, no importa que se vaya a Calcuta y vaya ahí y medite, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es una persona que nos puede ayudar a vivir agradecidos. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Tenemos tantos motivos para estar agradecidos. Yo confieso, Señor, que necesito sobrepasar, superar esos momentos de ingratitud, esos momentos de queja, esos momentos de lucha, de tensión en mi propio corazón, cuando quisiera ver otras cosas y no las veo, pero se me olvida todo lo que tú has hecho, Señor. Yo te pido por aquellos que estamos entre nosotros, que quizás ella sea la lucha, tanto joven, niño. Padre, esa tentación de ir detrás de la cultura, que vive detrás de esos derechos efímeros, que anda detrás de la paz efímera, pasajera que da el mundo. Al contrario, te pido que nos ayudes, nos equipes, nos empoderes para perseguir la paz que viene de Cristo, no la que da este mundo, porque esa es pasajera, esa es temporal, esa es como las velas en una torta de cumpleaños que en el momento que se apagan ya no existe, pero la paz en Cristo, la que gobierna, la que tú quieres que gobierne nuestro corazón, dice, esa es la tranquilidad, la serenidad del alma que todos necesitamos en este momento. Si hay alguien entre nosotros que está viviendo en esa inquietud, en esa tensión del tal vez, el quizás, el no sé, el tal vez, Padre, trae claridad hoy a su vida, Señor, trae estabilidad emocional, trae esa serenidad, ese shalom del alma que solo podemos encontrar en ti. Ese shalom que sobrepasa el entendimiento del filósofo, del médico más preparado, del ingeniero, del arquitecto, que no lo pueden entender porque no lo pueden explicar, no lo pueden dibujar, no lo pueden crear con sus propias manos, pero que tú has determinado que sea divina esa paz. Derrámala sobre nosotros en este momento, la necesitamos, Señor. Anhelamos esa paz. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de